Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 2 de la sección 2 de fenómenos de transporte moleculares. Vamos a presentar en esta ocasión el resultado de lo que es nuestro informe para la cuarta práctica asociada con la conductividad de materiales compuestos. Bueno, como siempre, resaltamos las partes en las que dividimos la presentación, entonces pues tendremos introducción, procedimiento, resultados, discusión de ellos y por último las conclusiones. En la práctica se trabajó con PLA, ácido poliláctico. Entonces es bueno conocer un poco sobre lo que es este biomaterial. Entonces, pues es un polímero termoplástico que se produce a partir del ácido láctico y se ha utilizado como material biodegradable y de matriz compuesta. Se ha utilizado como principal sustituto de los polímeros tradicionales de base petroquímica, pues esto con el fin de mitigar o pues reducir los problemas que están asociados pues al medio ambiente. Bueno, los materiales compuestos a base de PLA con fibra natural se han utilizado también ampliamente en una variedad de aplicaciones debido a que son biodegradables. Pues son reciclables, de alta resistencia mecánica, baja toxicidad, buenas propiedades de barrera, procesamiento pues amigable y pues en general sus características son muy buenas. Pero pues ha generado algunos inconvenientes debido a la escasa estabilidad térmica que posee, aunque pues se ha observado que la integración de fibras naturales, pues con este polímero, permite pues mitigar dichos inconvenientes. Pues bueno, ya entonces se presenta el objetivo de la práctica, que es plantear un protocolo con el que se pueda medir la diferencia y pues no, vamos a diferenciar entre un material puro y un material compuesto. Bueno, ya conociendo la parte introductoria, tanto como el objetivo de la práctica, pues sigue el procedimiento. En el laboratorio utilizamos los siguientes materiales, que son los tres tipos diferentes de PLA que se pueden ver en la imagen, solamente dos de ellos, en los cuales se pueden ver el PLA reforzado con madera y reforzado con fibra. El otro es el PLA puro, que ya se los puedo mostrar en la siguiente slide. También hizo uso de una plancha de calentamiento, dos beakers, un cronómetro de celular y un termómetro. Entonces, principalmente el procedimiento de la práctica fue un tanto simple y se basó en, primeramente, en uno de esos beakers calentar agua a aproximadamente 100 grados centígrados en un beaker. Luego se añadió a otro beaker diferente al que ya se estaba calentando la misma cantidad de agua pero a temperatura ambiente. Luego, pues ya calentada el agua, se ubicaron frente a frente los beakers y se cogió los extremos del PLA y se colocaron en cada uno de los beakers. Y pues se tomó registro de temperaturas de inicio y final del agua después de un tiempo determinado. Para eso es el cronómetro, para medir el tiempo determinado. Entonces, pues aquí se puede ver más gráficamente lo que les había comentado. Entonces, a la izquierda tenemos el beaker calentado con el agua y a la derecha con el beaker, pues con el agua a temperatura ambiente. Y acá en el borde de cada beaker se puede ver entonces el PLA puro. Entonces, a partir de eso se tomaron datos de tiempo y temperatura, tanto inicial como final. Cabe resaltar que se tomó los datos de temperatura se hicieron en el beaker de la temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque pues el sentido de la práctica era ver cuánto transfería de calor y calentaba el agua el PLA a partir de estar en contacto con el agua caliente hacia el agua en temperatura ambiente. Ese es el procedimiento de la práctica. Con el procedimiento que planteamos pudimos llegar a esta tabla de resultados, donde podemos ver los distintos resultados de temperatura inicial, temperatura final, el cambio de temperatura y el tiempo en los tres tipos de materiales, que sería el material poliláctico puro, ácido poliláctico puro, el de ácido poliláctico con madera y el de ácido poliláctico con cacao. Todas las temperaturas iniciales fueron iguales, igual que los tiempos. Lo único que varió fue la temperatura final y por consiguiente el cambio en la temperatura. En el ácido poliláctico puro tuvimos una temperatura final de 21,6. En el de ácido poliláctico con madera, una temperatura final de 21,7. Y el ácido poliláctico con cacao tuvo una temperatura final de 21,1, teniendo un cambio en la temperatura de 0,6, 0,7 y 0,1 respectivamente. A continuación podemos ver una gráfica donde se podría apreciar las diferencias entre los cambios de temperatura contra el tipo de material. Aquí está el ácido poliláctico puro, ácido poliláctico con madera y ácido poliláctico con cacao.
Como podemos ver, el ácido poliláctico con cacao tuvo un cambio en la temperatura mucho menor con respecto al ácido poliláctico puro y al ácido poliláctico con madera, que sería el que tuvo el mayor cambio en la temperatura. De acuerdo con los resultados obtenidos, el PLA con madera es el más conductivo de las tres alternativas, pues obtuvo un cambio de temperatura mayor para el tiempo establecido de 3 minutos. No obstante, el PLA puro no presentó una diferencia significativa, aunque sí fue mucho más conductivo que el PLA con cacao. El flujo de calor entre los materiales se da por un gradiente de temperatura que se puede interpretar a escala molecular como una diferencia entre la energía cinética media de dos sustancias. También se puede interpretar como un flujo electrónico entre las moléculas de la sustancia en el caso de metales. Cuando las sustancias entran en contacto, aquellas con mayor energía cinética media en el sistema, es decir, mayor movimiento en cada molécula, comenzará a transferir energía cinética a la otra a través de un choque entre las moléculas de las sustancias, provocando que éstas comiencen a incrementar su energía cinética media o su temperatura, es decir, que se comiencen a mover más, y a su vez aumentan la energía de sus pares vecinos, aumentando la temperatura de la sustancia fría y disminuyendo por ende la temperatura de la sustancia caliente. Ahora bien, la conductividad térmica refiere a esa capacidad que tiene una sustancia de transferir energía térmica. Desde una perspectiva molecular, una sustancia con mayor conductividad tiene sus moléculas más juntas, es decir, que los espacios son mínimos gracias a las fuerzas intermoleculares que gobiernan en el estado de la sustancia, lo que resulta también en una superficie de contacto entre las moléculas externas de la sustancia más uniforme. La adición de otros materiales a uno puro afectará las interacciones con una conductividad comprendida entre los valores de las sustancias puras implicadas. Bien, como conclusiones tenemos que el compuesto hecho del ácido poliláctico con el cacao se disminuyó notoriamente la conductividad comparado con el ácido poliláctico puro. Se sabe que el ácido poliláctico puro no tiene una buena estabilidad térmica y sabiendo que la resistencia térmica es inversamente proporcional a la conductividad del material, de esta manera se escoge que el PLA con cacao va a ser el compuesto que nos dé esta estabilidad térmica que se busca en la práctica. A nivel molecular se explica que a menor conductividad hay mayor espacio entre las moléculas. Y finalmente, el protocolo establecido por el grupo sí cumplió con el objetivo de determinar la diferencia entre el material puro y compuesto. Muchas gracias.